¿Cómo estás, Eric? Buenas noches. Efectivamente, empezamos un diálogo abierto esta noche para hablar primero sobre un tema muy especial, la decisión del Poder Judicial de reponer en sus cargos a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. El Congreso anunció hoy que va a apelar y sobre el particular conversaremos con el doctor Óscar Urbiola. Otro de los temas también fundamentales esta noche es hablar con el destacado psicoanalista Jorge Yamamoto. El tema es que más de 500.000 de jóvenes ni trabaja ni estudia, son los denominados ninis. Y cerramos la noche también con otra importante entrevista. Nancy Arellano, la presidenta de Bene Activa, va a estar con nosotros para hablar sobre la organización y la situación de los venezolanos residentes en nuestro país. Esto y mucho más en los próximos minutos aquí en Diálogo Abierto. Herramientas, laboratorios de innovación científico también que tienen estas escuelas Bicentenario, la posibilidad de formarse en industria metalmecánica. Dan a conocer en este juicio que los mismos actores que acompañaron al dictador Fujimori en los años 90 son quienes en el año 2011 y 2016 incurren en delitos graves. Desde ya nosotros desde el aeropuerto, desde el app, indicamos que esa es una modalidad de estafa. Desmentimos, como ustedes pueden visualizar, nosotros no realizamos ningún tipo de venta de estos artículos o maletas. Bien, y antes de empezar las entrevistas vamos a ir con la pregunta de esta noche. La pregunta que le hacemos para que usted pueda responder a través de nuestra línea telefónica y dejar su mensaje de voz. ¿Se debe eliminar los taxis colectivos? Esa es la pregunta. ¿Se debe eliminar los taxis colectivos? Mensaje de voz al 988-711-673. 988-711-673. Esa es la pregunta de esta noche para que ustedes nos puedan responder. Vamos a ir a una pausa, pero antes deseamos pronta mejoría a nuestra compañera Paola Pejovés, quien esta noche no está con nosotros por motivos de salud. Seguramente ya mañana la tendremos junto con nosotros. Ahora sí, pausa y volvemos para empezar las entrevistas aquí en Diálogo Abierto. Bien, vamos a las entrevistas aquí en Diálogo Abierto. Esta mañana el presidente del Congreso de la República anunció que apelará la decisión del Poder Judicial que mediante una resolución dispuso el retorno de 2 magistrados de la Junta Nacional de Justicia a dicha institución. Y vamos a hablar sobre ese particular porque recordemos que esta fue una decisión adoptada por el Parlamento. Luego estuvo en manos del Tribunal Constitucional y finalmente ha sido el Poder Judicial quien ha tomado esta medida. El doctor Óscar Urbiola Jani está con nosotros. Él ha sido magistrado del Tribunal Constitucional y ha sido presidente también de este organismo, así que lo saludamos. Doctor Urbiola, buenas noches. Gracias por estar con nosotros aquí en TV Perú. Muy buenas noches, don Ricardo. ¿Cómo está usted? Un gusto estar en su programa. Bueno, el gusto es nuestro de recibirlo y sobre todo para que usted nos profundice y nos pueda dar mayores luces sobre esta decisión. Estamos en un vaivén, que va y viene esta situación. Finalmente, ¿qué va a pasar con los 2 magistrados, con Inés Tello y con Aldo Vázquez, como miembros del Tribunal Constitucional? Como miembros de la Junta Nacional de Justicia. Bueno, lamentablemente esta es una terca actitud de estas 2 personas y lamentablemente una flagrante violación del ordenamiento constitucional y un desacato a lo que ya el Tribunal Constitucional ha establecido sobre este mismo caso, en una medida cautelar que se ha dictado en el proceso competencial que está pendiente en el Tribunal Constitucional. De tal manera que esto nos debe preocupar porque afecta de manera flagrante las competencias que le corresponden al Congreso de la República para aplicar en los procesos que le corresponden de control político, las inhabilitaciones o acusaciones constitucionales por violaciones a la Constitución. Ahora, la Junta también le ha pedido al Congreso de que ya no, digamos, que ya no siga con este tema, que decida acatar
esta decisión del Poder Judicial. Pero es más, dentro de la resolución también judicial que se ha conocido anoche, se precisa también los alcances de un tema que quedó bastante complicado, que es el tema de los miembros de la Comisión Permanente, que justamente emitieron la resolución que fue ratificada por el Pleno para la inhabilitación de estos miembros. Ha dicho que se incurrió una falta allí y que los miembros de la Comisión Permanente no debieron votar, así haya o no emitido su voto al momento en que se tomó la decisión. Sí, en la resolución que se ha conocido el día de hoy, la primera sala constitucional ha considerado dos aspectos que en mi concepto son totalmente erróneos y tergiversan en realidad lo que el Congreso ha decidido cuando inhabilitó a los señores miembros de la Junta Nacional, Tello y Vázquez, sí. Así es. Bueno, el primer tema que analiza la Sala Constitucional es el relacionado a la votación, considerando de que los miembros de la Comisión Permanente no pueden votar. Así es. Pero ya la hermenéutica parlamentaria, no solo en este caso, sino desde hace mucho tiempo, ha establecido que existiendo miembros titulares y suplentes, cuando el suplente ha votado en la Comisión Permanente, ya no puede votar en el Pleno. Y eso es lo que ha ocurrido. El titular no votó en la Comisión Permanente y podía votar en el Pleno. Eso ya lo zanjó el mismo Congreso y la Sala Constitucional, que ha considerado que ha habido irregularidades no solamente con la participación de estos congresistas, sino también en cuanto al número de parlamentarios hábiles para poder establecer la mayoría calificada que exige la Constitución para este tipo de decisiones. Eso ya el Congreso lo ha zanjado y altera totalmente lo que el Congreso de la República, no solo en esta legislatura, sino en anteriores legislaturas y anteriores congresos, está debidamente establecido. Ahora, por otro lado, Ricardo, también hay un grave error respecto a la motivación de esta resolución en cuanto la Sala Constitucional, al fallar y declarar fundada en todo caso la medida, la inmediata ejecución y la reposición de estos dos miembros de la Junta Nacional de Justicia, ha considerado de que el Congreso de la República no ha tipificado la falta, y hay una falta de tipificación que convierte en nula la decisión del Congreso. Y esa es una opinión y una fundamentación totalmente errónea, que es propia en todo caso del derecho penal, pero no del derecho parlamentario, y que corresponde a una decisión política. Es algo muy similar a, por ejemplo, a la figura que permite vacar al presidente de la República por permanente incapacidad moral, que es un concepto genérico establecido procesamente así, a fin de que en cada caso y según las condiciones que puedan producirse en un determinado caso, con un criterio de razonabilidad y proporcionalidad, obviamente puede considerar distintas conductas como una violación constitucional. Esos conceptos genéricos que establece la Constitución no pueden ser tipificados y consignados en una lista cerrada, como más o menos pretende esta resolución totalmente equivocada de la Sala Constitucional de la Corte Superior de Lima, que ha ordenado esta indebida reposición y que en mi concepto es otro flagrante desacato de lo que ya el Tribunal Constitucional ha considerado que no puede ser invadidas las competencias del Congreso de la República, no solamente para el ejercicio del control político, sino el ejercicio de otras funciones, como es la de legislar. Claro. Incluso ha tenido el atrevimiento de decir que no intenten ejecutar actos similares. Eso no se puede permitir para un poder del Estado que tiene un mandato popular, ¿no? Que en este caso el Poder Judicial no lo tiene. Sin embargo, obviamente es una resolución que se tiene que cumplir, pero entiendo de que el Congreso de la República va a apelar, y por otro lado yo creo que el Tribunal Constitucional en este momento debe considerar que es urgente que se dicte lo más pronto posible
la sentencia de fondo en el conflicto competencial que ya se generó respecto a este mismo caso y sobre el cual todavía no hay sentencia. Claro, porque la gente se confunde, ¿no? Finalmente no sabe si se acata una resolución judicial, se acata el tribunal. Pero hay algo que me llama la atención, doctor Urbiola, y es que usted habla de esta, digamos, acción del Poder Judicial, de este desatino, pero ya son 2 ocasiones, o sea, el Poder Judicial prácticamente se ha ratificado en la decisión anterior que permitió también el retorno por más de un mes de ambos miembros de la Junta. O sea, ¿qué percepción tiene en la justicia o la judicatura de lo que es finalmente las decisiones que adopte el poder legislativo? La reincidencia en este flagrante desacato y escandaloso en realidad aumenta la responsabilidad de los magistrados que han firmado esta sentencia. Y oportunamente yo espero que el Tribunal Constitucional ponga las cosas en su debida dimensión para evitar que se siga alterando la vida democrática del país, ¿no? Malinterpretando las funciones que le corresponde a cada órgano del Estado. Pero es una sala constitucional, ¿no? O sea, está integrada por magistrados que conocen bien también el derecho y la Carta Magna. Pareciera que no es así. Tienen la denominación de sala constitucional, pero están resolviendo asuntos con un criterio totalmente alejado de lo que ordena y manda la Constitución. Y son pasivos. El solo hecho de exigir una tipificación para sancionar conductas que están libradas a un criterio eminentemente político, como es el que caracteriza las decisiones del Congreso de la República, descalifica de manera a mí clara a esta resolución y a los magistrados que la han dictado. Ahora, esto abre las puertas de que se puedan también acudir al Poder Judicial cuando alguien está en desacuerdo con una norma emitida por el Parlamento. Bueno, para eso existe pues el proceso de inconstitucionalidad. Claro, pero no a través del amparo, ¿no? A través de un amparo no se puede tergiversar o impedir que el Congreso de la República pueda ejercer competencias que le reconoce la Constitución. Así de claro. Correcto. En todo caso, ahora todo está en manos del tribunal. Debe ser quien emita el fallo, digamos, final, ya para que la gente lo pueda entender, porque esto genera una suerte de confusión también, ¿no?, entre la población. Efectivamente, sí. Y yo creo que en este caso el Poder Judicial tiene sus limitaciones y no puede desconocer facultades que la Constitución le reconoce claramente al Congreso de la República. Con eso no quiero decir que el Congreso de la República no pueda incurrir en errores legislativos. Los ha tenido, como ha tenido aciertos. Pero no se puede dejar sin efecto una decisión que tiene un componente eminentemente político. Pero, a ver, ¿no será que los jueces del Poder Judicial sí encuentran que ha existido un exceso del Parlamento por el tema de fondo, por el tema de la edad, finalmente, de la magistrada Tello? No, es que en ese caso la cosa es mucho más clara. La ley especifica de manera clarísima que para la Junta Nacional de Justicia no se puede ejercer el cargo más allá de los 75 años. Ahí es clarísimo. Y por otro lado, esta resolución ha hablado de una motivación inadecuada por el hecho de que no hay una tipificación de la supuesta falta que ha cometido, cuando ese es un concepto indeterminado que está librado solo a una calificación con un criterio eminentemente político, y así lo ha decidido, como se deciden los actos en todo Congreso, con el único requisito, el cumplimiento de la votación calificada, que son los 2/3, que en este caso se han cumplido, ¿no? Y la objeción que se hace sobre intervención de los titulares o suplentes, que supuestamente habrían votado en la comisión permanente, eso está claro, y el Congreso de la República lo ha observado en función a todos los precedentes que tienen establecidos. De tal manera que a mí me parece que esta es una reiteración de un flagrante desacato respecto a lo que el Tribunal Constitucional ya ha dicho sobre
no solamente este caso, sino otros 3 casos en los que el Poder Judicial ha pretendido impedir que el Congreso de la República ejerza funciones legislativas de fiscalización y funciones especiales como los nombramientos de dignatarios, cuando, por ejemplo, a través de un amparo se impidió que el Congreso pudiera elegir al defensor del pueblo. Eso es inaceptable. Correcto. Doctor Urbiola, hay otro tema también que genera controversia y es el tema de la eliminación prácticamente, la no participación de los movimientos regionales en las próximas elecciones. Tomando en cuenta que esta es una norma que se aprobó, una reforma constitucional que se aprobó ya en la legislatura que acaba de terminar y que deberá seguramente ser votada y probablemente ratificada o no en la siguiente legislatura. ¿Qué va a ocurrir con los movimientos regionales que están siendo gobierno en la actualidad en 19 de las 25 regiones que tiene el país? Es decir, en la mayoría. Claro, la intención es que los partidos políticos se fortalezcan, pero los gobernadores de los movimientos regionales fueron elegidos bajo una norma y van a terminar su gestión bajo otra. Bueno, en este caso estamos frente a una facultad legislativa que también está librada solamente al cumplimiento de las formalidades que exige tanto la Constitución como el propio reglamento del Congreso, es decir, que sea producto de una iniciativa parlamentaria, ya se trate de leyes de carácter general o de reforma constitucional, que tengan los dictámenes correspondientes y debidamente aprobados en las comisiones respectivas y que luego hayan sido llevadas al Pleno y que se voten en primera y segunda votación, o si se trata de reformas constitucionales, en una primera legislatura y luego una sucesiva legislatura ordinaria, claro, o que luego de aprobada en una con votación no calificada pueda ir a referéndum. Si se cumplen esos requisitos, la facultad de reformar las leyes está en el Congreso de la República. De tal manera que a través de un amparo, como parece que se ha anunciado, tampoco se podría interferir en esa función que la Constitución le reconoce a un poder del Estado, como es el Congreso de la República. Pero estaríamos prácticamente ante la posibilidad que ocurra lo mismo con los miembros de la Junta, ¿no? Es decir, de proceder este amparo se suspenderían los efectos de la norma y no se podría votar la segunda votación de acuerdo a lo que establece la legislación para ser ratificada. Claro, se está refiriendo a la creación de la escuela... No, me refiero al tema de los gobernadores, de las regiones, claro, de las regiones, que anuncia también una acción de amparo. Sí, se anuncia, pero en este caso tendría que interponerla a alguien que se considere afectado por esta norma, porque la acción de amparo requiere acreditar la legitimidad activa, es decir, que haya sido afectado directamente por la norma. La única forma de poder enervar los efectos de una ley es por una probable inconstitucionalidad. Hay que tener en cuenta, Ricardo, que las leyes que salen del Congreso salen con una presunción de constitucionalidad. Y en nuestro ordenamiento jurídico esa presunción de constitucionalidad solamente se vence a través de una acción de inconstitucionalidad, claro, que no todos la pueden presentar. O sea, el mecanismo que se está siguiendo es lo que establece la Constitución, se presenta una reforma, se vota en 2 legislaturas y se aprueba esta modificación a la Carta Magna. Pero, sin embargo, el tema va de fondo a que los, gobernadores o alcaldes fueron de movimientos regionales, fueron elegidos bajo una normatividad que establece el mandato y que permite que sus agrupaciones estén vigentes. Sin embargo, esto prácticamente los desaparece, los borra del mapa para las próximas elecciones. ¿Qué pasa con los movimientos que están vigentes actualmente y que son gobierno en regiones o en municipios? Bueno, si la ley se aprueba observando todos los requisitos, la única forma de enervar los efectos de esta ley es a través del proceso de inconstitucionalidad. Y para eso habría que reunir 5.000 firmas debidamente acreditadas por el Jurado Nacional de Elecciones, o que 32 congresistas puedan suscribir la demanda de inconstitucionalidad, o que lo pueda hacer en todo caso el fiscal de la Nación, que tiene titularidad activa para estos casos, o el Ejecutivo. Bueno, nuestro ordenamiento jurídico reconoce quiénes son los que pueden interponer acciones de inconstitucionalidad.
Los ciudadanos lo pueden hacer si es que se reúnen 5.000 firmas. Y es la única forma de poder enervar una ley aprobada en el Congreso. Correcto, eso va a ser un tema también seguramente materia de próximas conversaciones. Muchísimas gracias, doctor Óscar Urbiole, por este contacto, muy gentil. A usted, Ricardo, y qué bueno muy buenas noches. Y qué bueno que ya está recuperado, lo habíamos llamado. Así es. Qué bueno Sí. que ya usted está nuevamente en acción, muy gentil, muy amable. Gracias. Vamos a ir a una pausa, pero antes, la fotografía de esta noche. ¿Qué tenemos justamente en pantalla para presentar a los televidentes? A ver, esta es una imagen, una fotografía que data de qué época. A ver, estamos hablando de la bella fotografía de la Plaza Mayor. Correcto, ahí está a la derecha la Catedral de Lima, lo que es al fondo Palacio de Gobierno, ¿no? Palacio de Gobierno, pero estamos hablando de por lo menos más de un siglo atrás. Bella fotografía de recuerdo de nuestro Jirón de la Unión también, la calle Mercaderes, esa es la calle Mercaderes justamente, en los años 40, en la esquina, bueno, sin duda ahí se pueden ver cada una de las edificaciones y al fondo, el Cerro San Cristóbal, ¿no? Sin duda. Y la cantidad de gente, todos elegantemente vestidos y a caballo. Característica sin duda impresionante. Esa era nuestra Lima antigua, nuestra Lima que se va pero que mantiene sus tradiciones. Bueno, vamos a ir a una pausa y al retorno vamos a tocar otro tema de mucha importancia. Vamos a hablar con Jorge Yamamoto, investigador social, porque hay más de 1,5 millones de jóvenes que son ninis en el Perú. ¿Qué significan ninis? Se lo contamos al retorno. Vamos a la siguiente entrevista, un tema social, porque de los 34 millones de peruanos hay aproximadamente 1,5 millones de jóvenes, es decir, que no pasan los 29 años, que son denominados ninis, vale decir que no estudian ni tampoco trabajan, por diversos motivos. ¿Qué ocurre? ¿Cómo enfrentar este tema? Se lo vamos a preguntar esta noche al doctor Jorge Yamamoto, que está con nosotros. Muy buenas noches y gracias por haber venido. Muy buenas noches, un placer. Bueno, esta población crece cada día, ¿no? Permanentemente frente a una realidad social que es dura también. Así es. Inicialmente se tenía la idea de que eran unos vagos. Así es. Que no les daba la gana de ocuparse en algo. Y hay una proporción de certeza en esta observación, pero conforme ha ido avanzando la investigación, se abre un nuevo escenario. Los estudios comenzaron a ver qué efectos tenía el no hacer nada, ni estudiar ni trabajar, y no encontraban unos efectos muy importantes, pero un grupo de investigadores vio el proceso al revés y empezaron a asociar ciertas condiciones previas, como el consumo de drogas, la presencia de enfermedades mentales, temas de estrés agudo. Entonces, en el año 2021 se publica un artículo con más de 6.000 referencias que nos da una idea más clara, y es que efectivamente los ninis son en gran parte una consecuencia de un problema de salud mental, de la complejidad de la vida de los jóvenes, de consumo y abuso de sustancias, incluyendo la marihuana, que se creía que era una droga más o menos inocente. Entonces el proceso ahora es prevenirlo a través de mejorar la atención de salud mental, que en nuestro país lamentablemente está en estado paupérrimo, y dar un apoyo a la guía de los padres, porque cuando ya no hacen nada es un poco tarde. No quiere decir que no se pueda hacer nada, pero antes de que aparezca este problema hay que trabajar. Hay una palabra, una frase que he escuchado mucho en los jóvenes: estoy aburrido de no hacer nada. O sea, prácticamente duermen todo el día. Es una realidad latente en nuestro país. ¿Qué ocurre cuando un joven está así decaído? O sea, ¿es sentirse mal? ¿Es sentirse con algún tipo de presión que la puede existir también? ¿O es una depresión?
A ver, aquí hay que separar lo que es normal, lo que es preclínico y lo que es clínico. Preclínico quiere decir que no tiene todas las condiciones para ser considerado un trastorno mental, y clínico es cuando ya sobrepasó esa barrera. Así es. Entonces, comenzando por lo clínico, un estudio realizado en la pospandemia encontró que se había aumentado en 5.5 veces la depresión comparado con la prepandemia. Eso implica un porcentaje entre 32 y 38% de la población que tendría depresión. Entonces, esa es una parte, es una pandemia y hay que trabajarla debidamente. En el ámbito preclínico vamos a encontrar que la juventud está pasando por un proceso de hedonización, es decir, de tanto confort que se vuelven comodones, y en vez de que el sacrificio y el esfuerzo lleve a un logro que su consecuencia es el placer de haberse sacado la mugre, de haber logrado algo, se está invirtiendo la torta, que se quieren puentear el asunto e ir directamente al placer. Y uno de los principales enemigos, de acuerdo a las investigaciones más recientes, es el teléfono inteligente embrutecedor. ¿Por qué? Porque vamos a tener placer instantáneo. Antes nuestra generación veía Facebook, luego se redujo a Instagram, en Instagram se redujo el reel que no tiene ni un minuto, y ahora tenemos el TikTok, que lamentablemente se ha comprobado que tienen equipos perversos de psicólogos que conocen el mecanismo de adicción del cerebro y diseñan algoritmos para volver adicta a la juventud. Entonces, ¿la adicción en qué consiste? En que buscan el placer inmediato, claro, y luego el resto les parece una tontería aburrida. Estamos hablando de un problema muy serio. Sumamente serio. El celular adictivo, es decir, uno puede a veces darse cuenta que los jóvenes, y en realidad hasta los adultos, podemos llevar horas de horas pegados al teléfono e incluso durante las noches reducir nuestras horas de sueño. Exactamente, y no es solo eso, que ya sería suficientemente grave, sino que cuando se consume excesivamente las redes sociales en un periodo entre los 8 y los 13 años, está formándose un área del cerebro que hace 3 cosas importantes. Se enfoca en la atención, lo que se requiere para leer un libro o seguir una clase de 3 horas. En segundo lugar, se hace un juego real sin supervisión de los adultos que nos ayuda a resolver los conflictos y a generar una buena dinámica de grupos. Pero si es que estamos con el celular inteligente, embrutecedor y adictivo, la atención se fragmenta, porque podemos recibir entre 8 y 12 notificaciones y en el cerebro estamos lo que se ha llamado cerebro de canchita, que está reventando por todos lados pero no se enfoca. Entonces, en un aula ya tenemos que a los 10 minutos se están distrayendo y algunos alumnos van revisando sus redes si es que se lo permite. Entonces hay atención fragmentada. Y cuando tiene un amigo que le cae mal, simplemente lo cancelan en las redes. Claro, y lo no bloquean, se entrenan, lo bloquean, exactamente. Y a la hora de la hora, la gente vive en su burbuja y ya no sabe trabajar en equipo ni vivir en armonía. Y como el cerebro se termina de fijar en esa época, ya queda embrutecido de por vida. Es por eso que en muchos países se está trabajando la política de prohibir el acceso a redes sociales hasta los 13 años, cuando el cerebro ya está más o menos formado. Me voy a escapar un poquito del tema de los jóvenes, pero ¿qué pasa cuando el papá le entrega el celular a un niño de 1 o 2 años
para que se entretenga, entre comillas, que es uno sube a un bus o sube al tren y encuentra a niños pequeñísimos ya, claro, manejan muy bien, dicen, es muy hábil, mi hijo ya maneja bien el celular o la tablet, pero en realidad lo que está haciendo es dándole prácticamente una bomba de tiempo. Exactamente, y qué importante que lo señale. La investigación todavía no ha podido ser muy clara porque estos niños tienen que terminar de crecer para ver Claro, para los investigarlos. resultados de manera rigurosa, pero a manera especulativa lo que podemos señalar es que en el cerebro hay un sistema de recompensa, que es una parte del cerebro que está muy cargada de un neurotransmisor llamado dopamina. Entonces, desde tan pequeño, en vez de que el niño escuche y sea escuchado, que juegue, que esté pegado a un rectángulo, en mi opinión, es como darle pasta básica de cocaína al niño. Bueno, sin exagerar, clorhidrato de cocaína. Claro, por el grado de adicción que va a tener. Correcto. Entonces los padres, puedo entender que llegan cansados y quieren que el niño esté entretenido, pero no se trata de darle coca al niño para que no moleste. Una escena terrible y que hay que combatirla es que en el semáforo vemos niños de pecho que están dormidos, pero no porque tengan sueño, sino porque hay padres negligentes que alquilan esos hijos y les dan Valium u otro tipo de tranquilizantes para que se queden dormidos, con un efecto terrible en el cerebro. Entonces los padres dirán, pero qué horror es eso. Bueno, un poquito menos, pero igual de horroroso, es que le den una tablet o un celular y hay que volver a ser humano y conversar y jugar con las criaturas. Qué interesante lo que usted nos dice realmente, para tomarlos en cuenta, pero sobre todo con mucha seriedad. Para ir finalizando, doctor, esta situación de los jóvenes, de los ninis, el celular puede ser causante también de que anden así, digamos, de que no tengan esa preocupación ni de estudiar ni de trabajar. Por lo menos coopera con el tema, porque de acuerdo al psicólogo social Jonathan Haidt, que ha hecho la mejor revisión e investigación sobre el tema, es uno de los principales problemas de la juventud moderna y como consecuencia uno de los más grandes problemas a combatir en la adultez. Entonces coopera con el tema, pero llega a ser tan complejo que se convierte en un problema aparte. Perfecto, muchísimas gracias, doctor Jorge Yamamoto, por todas estas precisiones que nos ha hecho esta noche. Con mucho gusto. Muy amable, muy gentil. Vamos a ir a la pausa, pero antes la fotografía, la siguiente fotografía. A ver, ¿qué tenemos en pantalla? Ahora sí, es la ahora remozada Plaza 2 de Mayo. Bien, la avenida Alfonso Ugarte de fondo, la Plaza 2 de Mayo, postal circulada y fechada al reverso de un matasellos de 1953. Obsérvese el tranvía que llega de La Punta en su ruta al centro de Lima. Esta es imagen y texto en Flickr de Carlos Andrés Gamero Esparza. Qué distinta la Plaza 2 de Mayo, la avenida Alfonso Ugarte, con lo que es ahora casi un pandemonio con el tránsito vehicular. Vamos a ir a la pausa y al volver hablaremos sobre la situación de los migrantes venezolanos y las decisiones adoptadas desde hoy para la obligación de ingresar al Perú con pasaporte, pero también con visa. Esto y más al retorno. Bien, vamos a hablar ahora sobre la situación de los migrantes venezolanos, en especial en nuestro país. Como se sabe, una disposición del Ministerio del Interior, a través de la Dirección de Migraciones, ha dispuesto que desde hoy los ciudadanos extranjeros que deseen ingresar al territorio peruano deben portar su pasaporte, pero además también una visa que les permita justamente su estancia en nuestro país. Está con nosotros Paulo Méndez, que es coordinador de políticas públicas migratorias. Paulo, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, Ricardo. Gracias a ustedes por la invitación para conversar el tema. Correcto. ¿Cuánto ayuda a poner orden, digamos, a evitar que personas de mal vivir puedan estar en nuestro país con estas decisiones adoptadas por las autoridades peruanas?
Sí, mira, la resolución que se emite y que entra en vigencia hoy, 2 de Ujú. julio, es importante aclarar o tener presente que se da en un contexto de 2019, cuando se dan una serie de elementos, como por ejemplo, Venezuela viene de salir tanto de la CAN como del Mercosur, y en el 2019 había un contexto muy agudo de crisis humanitaria compleja, en el cual el Perú asume y reconociendo esa situación, pues toma una medida excepcional, que es la RS 177, en donde establece la excepcionalidad de Ujú. solicitar el documento de viaje, en este caso el pasaporte vigente para el ingreso al territorio, y lo exime de visa, pero específicamente ¿a quiénes? A adultos mayores, a niños, niñas, adolescentes, a personas en situación de vulnerabilidad, atendiendo a los principios de la misma política migratoria, por ejemplo, el principio de reunificación familiar o el principio Claro. del interés superior del niño, niña, adolescente, ¿no? Entonces, esa medida que se toma en ese contexto, además, también coincide con la emisión por parte de la Asamblea Nacional Venezolana de una excepción para que se extienda la vigencia de los pasaportes, porque había un problema de documentos o de capacidad del Claro. Estado para emitir documentos de viaje en Venezuela, y Perú lo asume. Hoy día, 2024, ya esos 5 años de excepcionalidad que se dieron por vía de la Asamblea Nacional Venezolana, que Perú reconoce, ya pasaron. Y lo que creemos es que, bueno, que realmente la medida viene a cesar, bueno, por todos estos contextos que ya han ido variando, y se vuelve al esquema, ¿no?, en el que se solicitan pues los documentos en un ejercicio además de soberanía del Estado peruano, que busca de una u otra manera conciliar todo lo que es el enfoque de derechos humanos con todo el tema de seguridad nacional, ¿no? Eso quiere decir también que Perú sigue siendo signatario de los distintos compromisos internacionales en materia de protección internacional. Por lo tanto, estos mecanismos, tanto como el de solicitud de refugio o el de la visa humanitaria, siguen vigentes para todos aquellos que lo requieran en este momento por temas de reunificación familiar o estos principios que estamos mencionando, interés superior del niño, por Claro. ejemplo, ¿no? Pero ahora, también hay una suerte de protección del Perú frente a lo que lamentablemente ha ocurrido, que es la migración también de personas que actúan al margen de la ley. Y sobre eso también apunta la normatividad. En ese aspecto, ¿cuánto puede ayudar justamente a evitar que sigan proliferando personas así? Bueno, realmente lo que está en el contexto y en la discusión es todo el tema de la seguridad hemisférica, ¿no? Ujú. Y allí dentro de ese concepto, pues es importante tener en cuenta que no se trata de, de una migración delictiva, No, no, ¿sí? no. ¿No? Eso no. Sino que se trata de unos temas que están ocurriendo de crimen organizado transnacional, Así es. que están desarrollando redes de tráfico de personas, de tratas de personas, y eso pues genera todo, por supuesto, la necesidad de la articulación de las regiones para poder intervenir en estos temas, ¿no? Y en el contexto nacional, de seguridad nacional, pues la verdad es que lo que hemos estado indagando a través de la información de acceso público y la misma estadística de la PNP es que no hay realmente un impacto en el creciente en el número del comportamiento delictivo, ¿no? Lo que sí está ocurriendo es, bueno, una recurrencia, ¿no?, en el número de personas que son denunciadas por robo, por hurto, Claro, que coinciden con la nacionalidad. correcto. Ahora, Pablo, Pero vuelvo y repito, en el contexto nacional no hay un impacto creciente, ¿no? Como para... Correcto. Paulo, hay otro aspecto que estaba justamente repasando aquí en la resolución de migraciones, y es que se habla también de la actualización de los requisitos de ingreso para los ciudadanos de nacionalidad venezolana. Se estandariza esto, pero hay otro problema, es que muchos pasaportes están ya vencidos. ¿Qué va a ocurrir con ellos? ¿Hay ya un tratamiento adecuado? ¿Se ha buscado una salida para quienes tienen el pasaporte vencido? Bueno, los ciudadanos extranjeros que ya están en territorio y Ujú. que han accedido a las calidades migratorias a través de los esfuerzos que ha hecho la Superintendencia Nacional de Migraciones, que además hay que reconocerlos, se han generado instrumentos temporales, se han generado una serie
elementos y procesos que han ayudado o que propenden a la regularización. Los que ya están en territorio, lo dice la misma norma, que pueden acceder bien sea a cambio de calidad migratoria o renovación de sus residencias al menos por una vez, ¿no? Mientras que pueden acceder al documento emitido por el Estado venezolano, en este caso el pasaporte. Entonces allí hay una ventana de tiempo y de oportunidad, ¿no? Eso no indica que la persona va a estar o queda en una situación de irregularidad. Lo que hace es el llamado a que pueda normalizarse el tema de ese documento, ¿no? Y bueno, ahí también hay que mencionar que hay algunas barreras. Por ejemplo, el costo del pasaporte venezolano está por encima de los $300. Claro. Hay unos temas de entrega que delatan que pueden demorar entre 1, 2, 3, 8, 6 meses. Hay una incertidumbre con ese tema. Y bueno, allí la autoridad migratoria tiene contexto de ello y seguirá mirando cómo se maneja este tema, ¿no? Porque está la voluntad del extranjero de mantener su situación su calidad migratoria o su estatus regular, ¿no? Migratorio. Correcto. Paulo, perfecto. Muchísimas gracias por estar esta noche aquí en Diálogo Abierto. Muy gentil. A ustedes. Saludos. Buenas noches. Buenas noches. Era Paulo Méndez, entonces coordinador de políticas públicas migratorias. Y nos vamos, termina la edición o tenemos alguna foto. Nos vamos. Perfecto. Gracias por acompañarnos. Terminamos Diálogo Abierto. Muy buenas noches.